Hola, bebé. Dios te bendiga, mi amor. Qué linda estás. Ay, vas a cantar una canción. Ven acá, pues, para que cante una canción. Y un potro vuela sin bridas, como viento cimarrón de la candela el tizón. Agolpa los ideales y de los cantos triunfales surge la revolución. Y de los cantos triunfales surge la revolución. Ajá, ¿y cómo es que tú te llamas? Lismar. Lismar. Sí. Lismar. ¿Cuántos años tienes? 5. 5, 5 years. Ajá, 5. ¿Y qué canción es que tú de dónde eres? De la Sajunta. Ah, de Macarao, las adjuntas. ¿Y tu mamá está ahí? Sí. Ah, ¿y tu papá? Ah, pues. Allá. Ajá. Soy la que hace. Compadre, ¿ese es tu papá? Sí. Compadre. Y tú gritas duro, ¿no? ¿Cómo es que tú gritas, papi? ¡Mamá! Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El lunerito. Ah, el lunerito. Esa es muy bonita. Vamos a oír el lunerito. Bueno, aquí está Lismar con el lunerito. Niños tiendan cariño, sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca. Epi, ¿tú estás en la escuela ya? ¿Qué escuela estás tú? Sajunta de ¿Estás en qué? Simón Rodríguez. En preescolar, Simoncito. En preescolar. Ah, preescolar. Ok, entonces, Lismar de Los Ángeles León. Márquez De León. de León nos va a cantar El León. El lunerito. Ah, no, El Lunerito. Listo, arranca pues. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina y es como llenar impulso el combate por la vida. Es meses en columpio, fui, entre el bullido y la risa, las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasía. El amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. Tío, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me mecía bastante duro así, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor Se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos. No es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Ellos, esos niños y niñas, son la patria y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. Amigos y amigas, ¿qué tal? Yo complacidísimo estar nueva vez juntos, todos los domingos de 9 a 10. Telefuturo, Canal 23. Esto me hace realmente sentir muy, pero muy bien. Bueno, esta semana, ya ven el tema que tenemos el día de hoy, Estados Unidos podría invadir a Venezuela. Es un exceso de nuestra parte, terror mediático. Eso es lo que va a venir ahora, un terror mediático. Miren esto,
Si no estás prevenido ante los medios de comunicación que harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Justamente, un líder negro que fue asesinado en Estados Unidos. Miren este personaje, Noam Chomsky. El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Noam Chomsky, lingüista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Institute of Technology, MIT. Es un personaje que justamente critica mucho la política exterior de los Estados Unidos. Por eso habla de esta forma. Y tiene unas 10 formas, maneras de cómo se manipula la opinión pública en los medios de comunicación, que haremos más adelante un programa especial para tratar eso. Porque todo lo que acontece en los medios, señores, no es casualidad, es pura ciencia. Miren aquí esta imagen de la manipulación. Todo esto es manipulación. Recuerden lo que decía, siempre mercadeo es exactamente una batalla por la mente. Eso es lo que es. No te regalan miedo para vendernos seguridad. Observen todo esto. Todo esto va concatenado con Estados Unidos y Venezuela. Miren esto. Este es uno de los aspectos que Chomsky maneja, es el estimular, el número de las 10, el número 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Oiga lo que dice Chomsky. Hace época al individuo que es realmente el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay realmente revolución. Esto es parte de lo que introductoria que queremos dar en este aspecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, y retornamos. El amor Se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Ellos, esos niños y niñas, son la patria y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. ¿Hasta dónde esto de Estados Unidos, de intentar esto con Venezuela? Pero naturalmente, usted tiene que estar esperando la reacción de quién, del presidente Maduro Moro. Vamos a ver, por favor, el presidente de Venezuela. Juan Bosch, 1965, República Dominicana, 40.000 marines. 40.000 marines para ahogar la democracia y la búsqueda de modelos propios de los pueblos para su desarrollo social, económico. Siglo XX marcado por el intervencionismo directo, por los golpes de estados inducidos, por la desestabilización, por desconocer que los pueblos existimos, por tratar de detener lo que en América Latina y el Caribe es indetenible, las corrientes históricas rebeldes, revolucionarias, nacionalistas, bolivarianas, patrióticas, antiimperialistas, no lo han podido en un siglo con dictadura, no podrán en el siglo XXI tampoco, por ninguna vía podrán con nosotros, se lo juro, desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela.
ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y cumpliré mi juramento a costa de mi propia vida, si tengo que darla. Y el siglo... Hay crímenes de crímenes. Hay crímenes de crímenes. A todos y todas me dirijo. La agresión y la amenaza del gobierno de Estados Unidos es la más grande amenaza que haya recibido jamás la República Bolivariana de Venezuela, nuestra patria. Y debe ser respondido con la unión de toda la patria, de toda la nación, con la unidad nacional. Cerrarnos en filas como un solo puño de hombres y mujeres que queremos paz, que queremos independencia. Llamo a toda la patria, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Hago el llamado más sincero y más profundo a toda Venezuela. Nacional Bolivariana, ejemplo de disciplina, cohesión, concepto estratégico, doctrina, capacidad operativa. He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015 hacer un ejercicio militar defensivo especial e invito a todo el pueblo de Venezuela en todos los estados y regiones del país a incorporarse y a apoyar a la Fuerza Armada y a la Milicia Nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie. No la toque la bota yanqui nunca. Hay muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja. Es el caso de Chávez. Y la pregunta que nos formulamos con frecuencia es, ¿qué dejó Chávez en Venezuela? ¿Qué dejó Chávez en Venezuela? Hemos estado observando el paso de varias millones de personas caminando, tristes por las calles y las avenidas de Venezuela, en todo el país, dando una demostración de tristeza y de reconocimiento a quien fue el comandante Hugo Chávez Frías. Y al escuchar y ver esta población, las expresiones de la gente, definitivamente estoy convencido de que la calidad del pensamiento, lo que piensan los venezolanos, es ligeramente diferente o significativamente diferente a como pensamos nosotros. Fíjense que se habla de chavismo. Es una palabra que existe en el lenguaje y en la cultura venezolana, el chavismo. ¿Cuánto tiempo va a durar el chavismo? Es una ideología que tanto está enraizado, esa calidad, ese pensamiento político, social, en las raíces primigenias
de esa sociedad. Eso es lo que va a indicar tu vigencia en el tiempo. Chávez fundamentó todo su accionar político y así lo expresaron, así lo expresan la población: trabajo por el pueblo y organización popular. Es el envolvimiento en todo el accionar de la base de la pirámide social, de los menos. Palabras que con frecuencia expresa la gente, que demuestran, dibujan el pensamiento de Chávez: amor, respeto, inclusión, igualdad y sobre todo educación, base del desarrollo de cualquier país. Amor con amor se paga. Es una de las expresiones clásicas de Chávez. Amor con amor se paga. Esto tiene sus bemoles. ¿Significa eso? Tratar de no ser permisivo con el enemigo. Tener la vara del perdón, tener el amor, el perdón, pero también saber quién es quién. Revolución bolivariana, otra expresión que con frecuencia escuchamos. El libertador del siglo XXI, otras expresiones que también escuchamos. Socialismo del siglo XXI. Esto es parte de la cultura venezolana. Eso nosotros no lo escuchamos acá. Pero miren con la frecuencia que lo hemos escuchado, esa multitud que camina, que va tras los pasos a la imagen de Chávez. Rodilla en tierra, otra expresión que escuchamos, rodilla en tierra. ¿Significa eso solamente orar? Es posible que signifique orar, pero también signifique proteger la patria, rodilla en tierra con el fusil para defender la patria. Así entiendo yo que es el doble sentido que tiene esta expresión. La expresión patria, el valor, ese valor histórico, que es lo que hace que los pueblos se transformen, su sociedad, cuando usted valoriza lo que es la patria. Misión, otra expresión que vimos, una palabra de misión como símbolo, como signo de trabajo. Misión igual a trabajo. Chávez vive, la lucha sigue. Eso, expresiones enraizadas en toda la médula política, dialéctica de esa sociedad, en lo que me luce que le va a dar vigencia a esta nueva ideología que podríamos llamar el chavismo. Y termina diciendo, eso usted lo ha escuchado: Chávez, somos todos, seamos como Chávez. Esas son de las expresiones que hemos visto en estos, que hemos escuchado y que son parte del pensamiento de esa población. Y otra expresión que permanentemente la hemos visto en la televisión, que dice: hasta la victoria siempre, comandante. Una sociedad, una ligazón de acero con la Revolución Cubana y con el Che, hasta la victoria siempre. Aquí va el féretro. Ahí tenemos el comandante Chávez y su gente, su población, acompañándolo a su última morada. Hay muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja. A partir de ahora es exactamente cuando nosotros los dominicanos nos vamos a dar cuenta del enorme valor que tiene ese nombre, Chávez, con nuestro país, por la solidaridad que nos demostró. Como decíamos anteriormente, ¿qué sería nuestro país sin Petrocaribe? Y en términos llanos, para que usted nos entienda, usted es el hombre llano, el hombre del pueblo, nos entienda, significa
que si nosotros no hubiésemos tenido hace unos años atrás ese apoyo solidario de el presidente Chávez, ¿quién sabe cuál sería el precio del galón de gasolina? Es posible que fuera 2 o 3 o 4 veces mayor el valor del precio de gasolina. Así, por hablar con un sentido pecuniario, con un sentido económico, así es exactamente como nosotros debemos de transformar ese materialismo y ese beneficio y convertir en solidaridad, en afecto y en cariño con ese pueblo que hoy llora la muerte, pero al mismo tiempo la eternización de su presidente Hugo Chávez. No temas, diría el comandante, no temas a las nubes negras. Ellas llevan un tesoro dentro. Descansa en paz, comandante Chávez. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Y aquí podemos ver el Turpén, Yuleidi, Boquechivo y Diógenes. ¿Okay? De lo que la hablé la semana pasada. Aquí tenemos don Tulio Turpén. En la evolución turpeniana tenemos en primer lugar al Turpén de izquierda, pura retórica. En segundo lugar, el Turpén opositor. En cuanto se dan cuenta que el poder no se toma hablando pendejadas, sino ofreciendo promesas. El erario, el Turpén gubernamental adopta el síndrome de Shakira, bruto, ciego, sordomudo, torpe y testarudo. Y por último, el Turpén empresario, podrido en cuartos, anónimo, silencioso y con las mismas mañas que él combatió al principio. ¿Okay? Ahí tenemos los acusados de Odebrecht, las juezas de Odebrecht, el fallo de Odebrecht, después de 5 años. Rondón culpable y Díaz Rúa culpable. Comenzaron hace 5 años, 14. Quedaron 6 y de los 6 han salido condenados solamente 2. Aquí podemos tener, ¿okay? Seguimos viendo, quitarle bienes a Díaz Rúa es lo único que ha ganado el Estado. Qué barbaridad. Un sobornador sin sobornados. ¿Y entonces qué? Bocachivo y Diógenes. ¿Cuánta falta nos hacen? ¿Cuánta falta nos hacen? Boquechivo, ven. Boquechivo, ven. Ven. Complacido de que estén con nosotros, precisamente en un marco muy patriótico en el día de hoy, y precisamente para hablar sobre todo lo que es la hermana República Bolivariana de Venezuela. Tenemos al invitado al doctor Odalis Pérez, crítico cultural, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Odalis. Gracias. Que por nosotros por acá. Gracias, Milcíades, que me has invitado a tu programa para dialogar sobre temas de actualidad y de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en el mundo, a propósito de la desaparición del presidente Hugo Chávez Frías. Sí, Odalis, todo el mundo está envuelto en lo que es esto que ha acontecido en Venezuela.
Hugo Chávez. ¿Quién es Hugo Chávez? Yo creo que ahora vamos a saber quién era el comandante, el presidente Hugo Chávez Frías para América Latina, para Venezuela y el mundo. Fíjate que gran parte incluso de la clase ilustrada latinoamericana se dividió a raíz precisamente de un mandato contradictorio, discutido, un mandato contestado, pero también un mandato aclamado por la multitud. Se trata de un espacio político. Chávez, al decir de muchos, era un leninista, pero un leninista que no se sabe cuándo surgió, cómo surgió. Sin embargo, el Chávez que se conoce desde su ingreso al ejército en 1971, a la academia militar, se inició con un espíritu democrático. Y fíjate que luego ese va a ser el Chávez que va a fundar en el ejército, en las Fuerzas Armadas venezolanas, un movimiento revolucionario bolivariano, algo que tiene mucho que ver con lo que se llama la historia militar de América Latina, pero también con la historia política de América Latina, porque no son todos los países que dentro de su ejército, de sus Fuerzas Armadas, se funda, o sea, hay líderes militares con esa vocación democrática transformativa. Los ha habido con una vocación o cierta vocación democrática, pero no tan transformativa. Atreverse a fundar un contraejército dentro de un ejército reaccionario, adomeñado por lo que se llama el uso del poder y así por el estilo. Este señor ha tratado de democratizar las Fuerzas Armadas y eso le permitió incluso que en una etapa mucho mayor, por los años 90 o hacia finales, se vaya realmente preparando para ser un nuevo líder a través de las multitudes. Creo que con el caso Hugo Chávez Frías hay que meditar y hay que pensar cuál ha sido la historia estratégica de un presidente y de un líder desde el punto de vista de la región. Los proyectos que ha alimentado este hombre, que no bien ha subido al poder luego de tener una trayectoria de detención, de cárcel, de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, de toda una debacle económica por la que atravesó la República Bolivariana de Venezuela, constituyó, incluso entró a aplicar o a proponer más bien reformas a nivel político en Venezuela que le permitió a la mayoría, a esa clase pobre, esa clase proletaria venezolana, realmente ascender a tener posibilidades, a poder vivir un poco mejor, o por lo menos a mantener esta utopía. Tú ves, una utopía que realmente se caracterizó por el pensamiento de Bolívar, una utopía que muchos la consideran que no era ni marxista ni leninista, sino una utopía democrática. Ahora, además del apoyo militar, ¿cuál es el soporte organizativo popular? ¿En qué se fundamenta Chávez para hacer lo que hizo desde un principio? Mira, Chávez formó unos núcleos de trabajo al interior de las provincias que le dieron mucho resultado. Creó además lo que se llaman fuerzas culturales y fuerzas educativas, algo que es muy importante que un gobierno, un Estado de nuevo tipo, no liberal, no bajo el apoyo neocapitalista, se trace la cultura y la educación como elemento de primer orden. Eso fue lo que precisamente llevó a que muchas regiones o provincias de Venezuela se unieran, pero yo no estoy hablando de la burocracia, de lo que se llama ese modernariato neoliberal que siempre ha querido pescar en mal revuelto. Yo estoy hablando de fuerzas que fueron tradicionales y que vieron en esta utopía una posibilidad. No digo yo que ahí se vio una revolución en el sentido moderno de la palabra, pero vieron una posibilidad. Y esa posibilidad estuvo realmente fijada en la cultura, en poca demagogia, en más trabajo, en nuevas propuestas, nuevos proyectos culturales y sociales. Pero ya eso es en el accionar de Hugo Chávez Frías como presidente de la República. Pero ¿cuál es el elemento diferenciador de la organización que ha sido el soporte de Chávez con relación a los partidos tradicionales?
Lo que pasa es que Chávez entró a gobernar con un apoyo y con un rechazo. Fíjate que eso es importante en la historia, la tradición y en la travesía de un líder. Hugo Chávez Frías era apoyado por la mayoría, pero una oposición multitudinaria, fíjate que no lo apoyaba. Yo tengo amigos venezolanos que se fueron de Venezuela, que dijeron o decían y todavía hoy dicen que allí lo que hay es un desorden, que Chávez es un líder populista, que Chávez realmente tomó a los pobres de pretexto para una lucha. Sin embargo, tanto en los encuentros electorales como en la etapa preparatoria de estos encuentros, ha demostrado Hugo Chávez Frías que realmente la mayoría y con una participación del orden estatal, público, urbano y rural, ha podido organizar un mapa de estrategia para lo que se llama el cambio en Venezuela. Claro, el mismo Chávez ha dicho en variadas y reiteradas ocasiones, en discursos, que precisamente él había iniciado una etapa de cambio a sabiendas de que realmente faltaba mucho por hacer. Todavía, después de la enfermedad, Chávez estaba luchando porque Venezuela no volviera atrás y que su clase tradicional, los pobres, realmente se mantuvieran como parte de un diálogo activo, sociocultural, sociopolítico, pero sobre todo institucional, porque Chávez creó la idea de una nueva institución en el marco social venezolano. Odalis Pérez, ¿podemos hablar de que existe una ideología, el chavismo es una ideología? Mira, yo no creo que el chavismo sea una ideología, pero creo que el chavismo es una tendencia, es un movimiento. Que sea o no ideología, todo movimiento es una representación social y política y económica. Pero yo no creo que como estructura tradicional se pueda hablar de una ideología del chavista. Sin embargo, te advierto que mire el ejemplo de Bolivia con Evo Morales. Exacto. El ejemplo de Correa, el de Lula da Silva, el ejemplo de varios líderes que realmente han seguido esta modalidad política de pensar sus propias naciones y sus propias repúblicas a partir de este tipo de idea de renovación y de transformación. No creo que es una ideología histórica en el sentido de que se fundó todo un pensamiento con una estructura. Sin embargo, los elementos que conforman el discurso chavista tienen adeptos y no pocos. En Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, en África. Entonces, algo hay que pensar sobre la presencia política de Hugo Chávez en el mapa sociopolítico y cultural latinoamericano. Ahora, se habla de la existencia de un socialismo del siglo XXI en Venezuela. En Venezuela no es la primera vez que se ha hablado de socialismo. Antes de Chávez, recuerdo que el profesor y economista Teodoro Petkov escribió un libro, Un socialismo para Venezuela, y otros, Ali Primera, fueron muchos los pensadores y artistas que hablaron de socialismo para Venezuela, como en América Latina. Era la etapa de los 70, de convulsión, de predominio de una ideología democrática abierta, de la última esperanza de Occidente, que era el socialismo. Y como tal, allí en Venezuela también esa era una raíz que estaba permanentemente cociéndose, que estaba operando en el marco de lo que es la política y la instrucción económica, cultural, educativa. Por lo que yo creo que Chávez arranca precisamente de la tradición moderna. Chávez arranca de lo que tenía Venezuela, que no se había cohesionado, ¿no? Que no se había producido como imagen de mundo. Ahora, Odalis, todo el dominicano y dominicana que ha visto este funeral y las opiniones del pueblo venezolano, se da cuenta que definitivamente la gente como que aparentemente piensa diferente a nosotros. ¿Qué tú opinas en ese aspecto? Hay algo que
hay que tener en cuenta. Desde que Chávez, el 6 de diciembre del 98, se autopropuso renovar este país con ese movimiento llamado Quinta República, hubo un despertar de la conciencia venezolana. Muchas personas en Venezuela no conocían realmente cuál era la intención. No hay analfabetismo. Yo no diría que no lo hay, pero realmente hay un combate en contra del analfabetismo. Y aquí en República Dominicana nosotros conocemos poco de Venezuela, porque conocemos casos como en la ciudad de Caracas, como son algunos eventos de violencia y demás, pero Caracas, que es una ciudad difícil desde el punto de vista urbano, presenta también un marco que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la gobernabilidad y desde el punto de vista de lo que se llama la instrucción, la información, las políticas públicas y toda una serie de elementos que han ido conformando el mapa político contemporáneo de Venezuela. Yo creo que el dominicano todavía, y el dominicano no, muchos países de América Latina no tienen una idea de lo que ha sido el chavismo, como tú dices, si es una ideología o no, el chavismo, y cuál ha sido la acción de este hombre tan querido y al mismo tiempo odiado en Venezuela, porque tenemos que poner los dos extremos. Exacto. Pero más querido, óyeme bien, que odiado, porque ¿cómo es posible que un país, a un militar, que no era un militar cualquiera, a un militar que piensa y se sacrifica por ese pueblo, le otorgue tantas oportunidades, hasta aprobarle una reelección indefinida? Algo que realmente mucha gente lo ha visto como algo que no debía ser para un presidente de nuevo tipo como Chávez. Hay dos palabras que son parte del lenguaje del pueblo venezolano, que es la palabra patria y misión. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuál es el rol de esas dos palabras en la vigencia de ese pensamiento chavista en el tiempo? Vamos a verlo en contexto. Patria, misión, visión, sujeto, historia, son elementos lexicales, diría yo, de la historia misma del pensamiento hispanoamericano y latinoamericano. Fíjate bien que patria y misión son dos palabras del pensamiento bolivariano. Exacto. Fíjate que la Carta de Jamaica, Bolívar, habla de patria, habla de misión, habla de derechos, habla de una serie de elementos que han conformado todo lo que se llama el vocabulario político, ideológico latinoamericano. El pensamiento latinoamericano e hispanoamericano, yo diría que iberoamericano, se ha nutrido de esas palabras, palabras que han sido usadas, desfondadas, desfundamentadas, politizadas, pero palabras que han permanecido como ejes de pensamiento y ejes también de demagogia. En el caso de Chávez es diferente. No solamente que el concepto de patria se ha refundamentado y refuncionalizado, sino que más bien se ha impuesto como un camino. Rodilla en tierra. Esa es una de las expresiones que con mucha frecuencia hemos escuchado, sí, desde ayer y antes de ayer. Rodilla en tierra. Porque esa palabra, esa expresión parte de lo que se llama el sacrificio. Y no solamente el sacrificio, esa es parte del vocabulario redencionista. ¿Tú te vas a la parte religiosa o a la parte de la defensa militar? No, a la parte de la defensa social y patriótica. Okay. Porque la patria siempre está ligada a lo que se llama el concepto de nación, al concepto de esencia, de identidad sobre todo. Y eso de rodillas significa que realmente estamos en un momento dado manumitidos, pero vamos a ser libres. Pero eso ocurrió aquí también en la República Dominicana. Eso de rodilla en tierra realmente es un lugar citado, un locus communis, como se diría, un lugar que realmente en el plano del funcionamiento político latinoamericano ha tenido influencia a niveles de transformación, a niveles, yo diría que esos son ideologemas, para llevarlo al plano de las ciencias humanas y culturales, ideologemas que han estado latentes en todo lo que se llaman las utopías latinoamericanas. Y yo digo que desde el Renacimiento para acá, esas utopías han estado vigentes en el marco del pensamiento y de la acción social en Latinoamérica y el Caribe. Amor, respeto, igualdad, inclusión. 4 palabras. ¿Realmente? Que es del vocabulario del venezolano.
yo diría que no es solamente del vocabulario del venezolano, sino del discurso político latinoamericano. Yo creo que esas palabras, esos fraseos discursivos van conformando todo lo que se llama el eje, el núcleo de un fundamento político. Pero de una nueva visión política. Claro, porque se trata de una nueva posición, un nuevo posicionamiento del Estado. Exacto. Y del concepto de Estado hoy. Exacto. Tú ves, todo lo que ha fundado el Estado-nación moderno se ve reflejado en esas palabras, que en el marco de lo que es, o en la línea de lo que son las cardinales que gobiernan o que rigen lo que se llama el ordenamiento político y jurídico de un Estado, han estado vigentes. Incluso aquí en la República Dominicana se han utilizado de una manera a veces descabellada, otras veces de acuerdo a un tipo de estrategia o coyuntura o estructura político-social, pero han estado aquí. Okay. Ahora, se habla de que van a momificar el cadáver de Chávez, al estilo Lenin. ¿Cuál es tu opinión en ese contexto? Mira, yo creo que hay un asunto que tiene y que es muy inherente a la política de estos países nuestros y es el espectáculo social. Vivimos, como diría un teórico urbanista, un ideólogo llamado Guy Debord, lo que se llama la sociedad del espectáculo. Pero en este caso el espectáculo ha cambiado de cardinal, de rumbo. Mira bien, observa que ya el espectáculo, si es que puede ser espectáculo, ya no es un fumus imperatorum, o sea, no son fiestas del emperador, sino que ya hay una nueva razón social para aspirar a lo que se llaman el rango más concreto de las utopías. Ya el hecho de que se vaya a momificar lo que implica es que se quiere eternizar la figura tal como es. Se le quiere otorgar un rol, no solamente como a Lenin, como a muchos que deben quedar. Lo que quiere decir es que con eso se quiere presentificar una permanencia, ¿no? Un rasgo presente siempre. Y a Venezuela va a ir no solamente el pueblo venezolano, ya desde todas partes del mundo se está asistiendo en Venezuela a visitar para ver a Chávez. Porque ya Chávez no es latinoamericano, es universal. Claro, es del mundo. Es del mundo. Además, es del mundo porque influyó, porque además colaboró a través de su propia economía, a través de su petróleo. La solidaridad. Con lo que se llama la solidaridad. Un concepto operativo y un concepto que ha ido adquiriendo matices y ribetes diferentes a lo que era la democracia representativa. Una solidaridad que no era insulsa, sino más bien de un amplio contenido significativo. Fíjate que dice otra de las expresiones, la lucha sigue. Yo creo que ¿Qué tú opinas? Chávez y el chavismo serán estudiados más ahora. Yo creo que el verdadero contenido, la nueva visión, lo que es Chávez y el chavismo, hoy, en estos días, empieza a descubrirse. Porque aquí primero tiene que haber una conmoción. La muerte de Chávez es una conmoción. Y hoy es que todo el mundo va a ir pensando, hoy, en este momento, es que la mayoría de los latinoamericanos estará pensando qué fue Chávez y el chavismo. Y precisamente en estos momentos va a empezar el conocimiento de Hugo Chávez Frías para Latinoamérica. Yo creo que esa es una buena proyección. Y fíjate, amigos y amigas televidentes, amigo Dalí, cuando hablamos de chavismo como ideología y la permanencia en el tiempo, me luce de que esto ha sido muy bien pensado. Muy bien pensado en el aspecto de que, fíjate que inclusive Chávez señaló un sucesor. Claro. Ahora, ¿cuáles son las características de ese sucesor? Es el individuo tradicional que obedece a un nivel de pensamiento del político tradicional. No es un individuo que fue chofer de autobús. Pero sobre todo un defensor. Y que ha crecido con una calidad de pensamiento especialísimo. En cualquier circunstancia. Y si algo me va o me puede ocurrir, maduro es el hombre. Eso quiere decir que hay un convencimiento y sobre todo una lealtad. Porque también hay algo que dentro de la ética política aquí
no se quiere respetar. Por ejemplo, en nuestro país no se respeta un problema de ética y continuidad. ¿Por qué creía él en esa, y además, y sus sucesores en esa lealtad? Yo no digo que Maduro sería un ejemplo que pueda sustituir al actual Chávez, ¿no? Yo no creo, porque no se puede inventar, plantearse hipótesis sobre lo que va a hacer, ¿no? Pero creo que ese acompañante de Hugo Chávez, ese hombre que siguió a Hugo Chávez, no literalmente, sino en sus propuestas abiertas, es realmente motivo hoy de discusión. Incluso fuera de Venezuela están los enemigos de Venezuela ya queriendo atacar a Maduro, pero Maduro todavía no ha dado los pasos. Sin embargo, mira hoy la oposición. Claro, el enemigo siempre tiene sus posiciones y eso es bueno entenderlo, pero fíjate qué ética, por qué él propone eso, cuando también es un candidato, lo que mucha gente cree que es contradictorio. Exacto. Sin embargo, Maduro Previó lo que podía venir. Claro, no, pero él previó. Que sabía que venían. No, claro, porque Chávez estaba consciente de que ya no tenía vida como para continuar. Incluso yo digo que en la última elección o reelección, vamos a decir, ya Chávez sabía que tenía que ir preparando. Eso no surgió así porque sí. Chávez somos todos. Seamos como Chávez. Hasta la victoria siempre, comandante. Esas han sido las expresiones más recurrentes en este funeral. ¿Qué tú opinas al respecto? Eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido. Eso no surge porque sí. Eso surge en una práctica, en una lectura de lo que se llama, no, pero una lectura que es doble, pero es una práctica. Porque aquí lo que tenemos que leer son las prácticas, no solamente vanos discursos, no solamente representaciones verbales, sino hechos. ¿Por qué hasta la victoria siempre, comandante, en un homenaje claro al Che Guevara, a ese argentino universal? ¿Por qué? Porque precisamente lo que se llama el pueblo, pero no el pueblo, la clase ilustrada, la gran parte de la clase ilustrada cultural, política y económica, ha visto que este hombre ha marcado un proyecto y un proceso. Y tanto ese proyecto como ese proceso se ha mantenido vigente dentro de lo que se llama los niveles de apoyo de la comunidad. Odalys Pérez, amigos y amigas. Maestro, ¿cree usted que ese pensamiento bolivariano, esa revolución bolivariana, ese socialismo del siglo XXI que instauró Chávez en Venezuela o en la República Bolivariana de Venezuela, como le gustaba a él justamente que se precisara, puede tener efecto a mediano plazo en nuestro país? Mira, Milcíades, yo tengo mis reservas con respecto a nuestro país, porque en nuestro país los pobres soportan mucho. En nuestro país, gran mayoría de la clase pobre parece que está en disposición de ser pateada por sus patronos. El pobre dominicano está atado, está amarrado, y está amarrado a varias instancias, que son las instancias oligárquicas y las instancias de dominación del poder y del político en este país. El político que representa la plaga peor de nuestra cultura y de nuestra nación, señores, se ha apoderado incluso de esa esperanza que tenía el pobre. Yo no creo hasta el momento que no sea posible, viable, una experiencia como la de Venezuela, pero no tengo ejemplos por el momento. Ahora, ¿y la izquierda dominicana? La izquierda dominicana, Milcíades, es un enigma histórico. Yo creo que hablar de la izquierda dominicana en este sentido necesitaría varios programas, pero la izquierda nuestra es un enigma. ¿Dónde está la izquierda hoy en la República Dominicana? Desde el punto de vista político, cultural, económico. ¿Qué es lo que hemos podido incluso a nivel de país presentar una izquierda como opción de poder, con un partido realmente nucleado, un grupo nucleado? Hemos tenido una izquierda realmente coherente en sus principios, en sus decisiones, que haya pensado la educación, la cultura, la economía, todos los renglones de una república hoy. Ahora, maestro Odalys, ¿cree usted que si vamos a buscar el génesis y un punto en el espacio y el tiempo donde puede estar
el fracaso de la izquierda dominicana, podríamos mencionar una palabra: UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, porque la UAS es parte de ese fracaso político. Incluso no de ese fracaso político, ese fracaso educativo, donde el populismo se ha apoderado, ¿no? Ha creado un cáncer donde políticos, aliados, delincuentes, de todo tipo de cosas, es lo que ha creado un escenario donde hemos visto realmente cuáles han sido los resultados. Pero algo más, la UAS, que debe propiciar una nueva academia y que la izquierda allí tuvo su refugio, estuvo su granero, como muchos dicen, la izquierda que allí realmente trató de impulsar un nuevo movimiento, esa izquierda ha hecho mutis de allí. ¿Y a qué le ha dejado, o a quién le ha dejado la izquierda a la UAS? ¿No? Al gerente, al gerencialismo, al emprendedurismo barato, a la traición educativa, al desconocimiento de lo que se llaman los principios normativos, a lo que se llama la negación de la academia. Y eso lo vivimos tú y yo como profesores allí todos los días, ¿no? Allí, precisamente donde no se premia el conocimiento, sino lo que se llama la capacidad de fingir, de simular mejor, están agrupados una serie de clases o de una clase dominante que no permite el desarrollo de la academia. Yeah. Todo eso realmente imbricado con una serie de actores negativos que nunca lo vimos en el momento que estábamos conformando núcleos por facultades, trabajo realmente en favor de una nueva educación, congresos, actitudes positivas que deben primar en lo que se llama la academia. No veíamos esto, sin embargo hoy vemos miles de personas cobrando allí que ni siquiera tienen un espacio, no tienen una función específica dentro de la universidad y están allí agazapados. Finalmente, maestro Odalís Pérez, crítico cultural, ¿quién cree usted que será Chávez en el tiempo? Chávez no será, es una esperanza, es una idea fundadora, es una luz en ese camino. El comandante, el presidente, el pensador, el político Hugo Chávez Frías es realmente lo que se llama una perspectiva, una cardinal cultural, política y educativa en el marco latinoamericano y caribeño. Maestro Odalís, gracias del alma por compartir con nosotros estos momentos. Y usted sabe que siempre nosotros tenemos aquí un misterio. Aquí tenemos un misterio siempre. Ajá. Y justamente este misterio lo acaba de develar con sus expresiones el maestro Odalís. Chávez es inmortal. Por hoy, mis amigos y amigas, que Dios me lo bendiga a todos y a todas, siempre. Vamos. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Y vamos a salvar al mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo.
Los que quieran patria,